Hola, me llamo Leonardo Sornosa y hoy les voy a hablar respecto a la propuesta terapéutica denominada Protocolo de Intervención para la elaboración del plan de vida en las víctimas de violencia de género. Cabe mencionar que esta propuesta tiene un objetivo general dentro de la planificación terapéutica, que es generar en las víctimas de violencia de género la elaboración del plan de vida a través del acompañamiento psicoterapéutico. Cabe indicar que esta se cumple a través de 7 objetivos específicos. Primero, dentro de las sesiones está el identificar el motivo de consulta y demanda manifiesta a través del encuadre inicial. Es decir, dos, definir el presunto diagnóstico de la paciente en torno a la violencia vivida. Tres, recapitular la información brindada por la paciente para la sugerencia terapéutica. Cuatro, clarificar la demanda latente para establecer el encuadro terapéutico. Quinto, estructurar el plan de vida de la paciente. Sexto, realizar un seguimiento y monitoreo sobre la paciente y el desarrollo de la aplicación del plan de vida. Y por último, brindar herramientas para el proceso psicoterapéutico en caso de cierre, abandono o pausa del mismo por parte de la víctima de violencia de género. Estas herramientas se dan al terapeuta. Si bien es cierto, dentro de esta propuesta terapéutica contempla un glosario. El objetivo de este glosario de términos es homologar el lenguaje, a fin de que el profesional que lea este documento homologue ese lenguaje y que cuando hable sobre respecto a un término entienda a partir de este glosario de términos, ¿no? Ya que, por ejemplo, hay diferentes términos que van cambiando o se van utilizando para referirse al mismo concepto, pero con otras palabras. Por ejemplo, según la OMS, plantea, por ejemplo, a las víctimas de violencia de género, concepto que lo define, se lo define desde la Ley Orgánica de Prevención y Erradicación de la Violencia de Género en Ecuador, pero la OMS propone como sobrevivientes de violencia. Es decir, este documento plantea justamente homologar para evitar esas confusiones con qué término me voy a referir hacia algo determinado, ¿no? Cabe indicar que también dentro de este proceso está la introducción. En esta introducción se habla de forma general de que se presenta el documento, ¿verdad? ¿A qué busca el documento? De igual forma, la justificación, hay toda esa base legal y también a nivel teórico para el mismo, ¿no? Para el desarrollo del mismo. Y ya de lleno, este protocolo tiene 2 capítulos. El primer capítulo habla sobre los integrantes y sus funciones. Dentro de este protocolo, sobre los integrantes, cabe indicar que en este proceso de la intervención psicoterapéutica está el terapeuta, la paciente o el paciente, el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos y el equipo técnico del Sistema de Protección Integral. Esto engloba, dentro de este equipo técnico, engloba abogados, trabajadores sociales. Cabe indicar que se considera todos estos integrantes dentro de este protocolo, ya que la restitución y reparación integral de la víctima de violencia de género debe ser mirada desde esa misma lógica, de forma integral, bajo equipos interinstitucionales, ¿no? Asimismo, cabe mencionar que estos integrantes tienen sus funciones dentro del protocolo. El terapéutica básicamente tiene en marco de sus competencias hacer las intervenciones profesionales dentro de la víctima de violencia de género. Del paciente, bueno, tiene que estar consciente y tiene que tener voluntad de estar en este proceso psicoterapéutico. Y también, bueno, se basa también en la lógica del paciente, ¿no? De estar sujeto a un proceso terapéutico y todo lo que conlleva ello. Y asimismo, el del Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos, bueno, debe generar todo un proceso de garantías para el proceso de restitución de derechos. Esto involucra también no solamente la intervención psicológica, sino legal y social. Asimismo, articular con otras instituciones para la reparación y restitución integral de los derechos de la víctima. Y por último, del servicio técnico del sistema de protección integral, como ya lo mencioné, que está contemplado por diferentes atenciones y profesionales desde el área legal, social y psicológica, ¿no? Y que debe dar un proceso y acompañamiento psicosocial en todo.
del abordaje con las víctimas. En el capítulo 2 de esta propuesta habla sobre la planificación terapéutica. Esto involucra recomendaciones previas, entre ellas no emitir juicios de valor sobre los testimonios de la paciente, es decir, promover la participación, creando un ambiente seguro, brindar información precisa, respondiendo a la rigurosidad científica y no a falsos testimonios o percepciones personales, etcétera, ¿no? Y asimismo de que utilizar un lenguaje comprensible, solicitar que los dispositivos celulares estén en silencio, etcétera, ¿no? Cabe indicar que existe, bueno, toda una planificación terapéutica para la elaboración de este plan de vida en víctimas de violencia de género. Esto incluye la sesión 1, que es la sesión de inicio, que tiene como objetivo identificar el motivo de consulta y demanda manifiesta a través del encuadre inicial con las víctimas de violencia de género. Esto se hace a través de diferentes actividades, en la cual se trabaja el componente, como ya mencioné, el encuadre inicial con la víctima y la definición del motivo de consulta. Esto se hace a través de actividades como saludo inicial de terapeuta, el levantamiento de datos y filiación de la víctima de violencia de género por parte del terapeuta, todo lo que son datos necesarios, ¿no? El breve levantamiento de la información respecto al hecho de violencia, en este sentido tampoco hay que revictimizar a la víctima, ¿no? Y por último, el establecimiento de compromiso de la víctima de violencia de género para continuar con el proceso psicoterapéutico, ¿no? Que eso forma parte del encuadre. Esto se hace a través de diferentes instrumentos como el formulario de consentimiento informado, la hoja de registro y un espacio físico propicio para ello, ¿no? En la sesión 2, que es la exploración, se define el presunto diagnóstico psicodiagnóstico de la paciente. En esta se da una bienvenida, también se consulta al terapeuta a la víctima respecto al desarrollo del lapso de tiempo entre la presente sesión y la última, es decir, cómo le ha ido en la semana, si se podría decir así. También se realiza un análisis sobre el síntoma de la violencia de la víctima, perdón, el síntoma de la víctima de violencia de género, es decir, para identificar también esa situación emocional que está atravesando la víctima. Para, por último, generar una definición del psicodiagnóstico presuntivo de la víctima respecto a sus síntomas, la situación psicoemocional y el evento traumático, ¿no? Asimismo, la sesión 3, es una sesión de devolución, es decir, se hace una recapitulación por parte del terapeuta en torno a la sesión 1 y 2. ¿Para qué? Para generar una sugerencia terapéutica. Porque no hay que imponer, esto hay que ser claro, no hay que imponer un objetivo terapéutico. Es la paciente que debe hacer ese movimiento psíquico de transferencia de lo inconsciente a consciente para que pueda generar digamos, una proyección y una elaboración de este objetivo y que surja también de la paciente, ¿no? No se trata de que el terapeuta imponga, y esto se hace a través de la recapitulación de la sesión anterior y el desarrollo del curso del lapso de tiempo entre la sesión anterior y la actual, ¿no? Y también se hace el seguimiento al síntoma de la paciente, cómo ha ido evolucionando, y también se hace el análisis e interpretación de este síntoma hacia la paciente. En torno a eso se hace una recomendación por parte del terapeuta a la víctima de violencia, en la cual se establece ya el objetivo terapéutico, que es la elaboración propiamente del plan de vida. En este caso hay dos opciones. En caso de que la víctima de violencia de género si acepte continuar con este objetivo en torno a esta recomendación que viene por parte del terapeuta, se procede a hacer un agendamiento para la siguiente sesión contemplada dentro de esta planificación que es la sesión psicoterapéutica, ¿no? Y en caso de que no, se pasa a la sesión de cierre o pausa, en donde se contempla ya todo un proceso para protocolario de deserción de este servicio, ¿no? Dentro de la sesión de psicoterapia, se hace, bueno, una clarificación de la demanda latente para establecer el encuadre terapéutico. Esta se hace a través de una recuperación asimismo de lo que ha pasado en el transcurso de una sesión a otra, y también se establecen los componentes de la relación terapéutica. Es decir, es nuevamente el encuadre dentro de la elaboración de- del plan de vida. Y esto es muy necesario en este punto, porque todos los componentes que se ponen y se ubican, se van llenando dentro de la elaboración del plan de vida, debe surgir de la paciente. Y se debe establecer bien el rol del terapeuta y de la paciente, y deja bien establecido de que el terapeuta no tiene la función de
de dirigir, sino más bien de generar espacios, ¿no? Para que la víctima tome la decisión. Y asimismo se clarifica el objetivo de la elaboración del plan de vida y se conceptualiza el mismo sobre los componentes de la elaboración de este, a fin de que la paciente o el paciente sepa, la víctima de violencia sepa de qué va, de qué se trata, qué contempla, etcétera, toda la estructura del plan de vida. Y asimismo se procede a hacer un diagnóstico situacional respecto a priori de las metas y objetivos a nivel personal, social, económico y familiares de la víctima de violencia. ¿Esto qué quiere decir? Para poder llenar esta hoja de elaboración del plan de vida, se necesita hacer un diagnóstico previo, o sea, en qué quedaron las metas y objetivos de la víctima antes de vivir la violencia de género, a fin de generar un análisis comparativo entre lo que se quedó estancado o se quedó, digamos, uno más que estancado, se quedó, digamos, influenciado o impactado de las metas y objetivos anteriores, ¿no? Y por último, se realiza la elaboración a partir de una hoja que se encuentra en anexo, una hoja de la elaboración del plan de vida que se encuentra en anexo, para posterior realizar una sesión de seguimiento, ¿no? En la sesión de seguimiento, básicamente se recapitula la sesión anterior, el transcurso de tiempo entre la sesión anterior y esa, es decir, se pregunta el cómo le ha ido, cómo van los objetivos, si se ha cumplido algo a corto o mediano plazo. Y también se generan compromisos de corto y mediano plazo en respecto a lo que se planteó dentro de las metas y objetivos del plan de vida. Y se da el cierre de la sesión de seguimiento, ¿no? Y por último está la sesión de cierre o pausa. Esto se da en caso bueno, esta sesión tiene de fin objetivo darle al terapeuta, digamos, herramientas para el proceso psicoterapéutico en caso de cierre, abandono o pausa del mismo. En caso de cierre, bueno, se da el seguimiento al plan de vida estructurado y también se recapitula el proceso de psicoterapia, ¿no? Para ello también se debe elaborar diferentes instrumentos que forman parte del ministerio. En caso de abandono, bueno, se hace seguimiento del equipo técnico y en caso de pausa se realizan acuerdos para el análisis respecto al proceso, a la pausa del proceso psicoterapéutico y también se deja en constancia la pausa del proceso, ya que es un ámbito legal. Bueno, antes de ir a conclusiones, les presento de forma rápida en anexos. Este es el formato para la hoja de elaboración del plan de vida. Mencionar que esto pide, digamos, más que todo, es necesario ubicar datos e información de la paciente, involucra nombres, apellidos completos, edad, dirección, fecha y hora, ¿no? Que fueron elaborados. Las indicaciones es llene el casillero en torno a lo que usted considera, no se presione a plantear situaciones que están ajenas a sus posibilidades y tómese su tiempo para completar. No es necesario que llene todos los cuadros, ¿no? La idea es de que ellos o ellas planteen una meta por ámbito, ¿no? O dos, máximo dos por ámbito, y un objetivo por ámbito mínimo y máximo dos. Este es un cuadro de doble entrada. ¿Qué conclusiones se dan en torno al instrumento? Es de que primero es importante identificar el motivo de consulta y demanda manifiesta a través del encuadre, la recapitulación de la información brindada por los pacientes para la sugerencia terapéutica es muy relevante. También que es necesario clarificar el encuadre, ¿no? Y la elaboración de la paciente no debe enfocarse en la elaboración como tal, sino también en el seguimiento y monitoreo sobre el desarrollo y la aplicación del mismo, ¿no? ¿Qué recomendaciones se dan? Primero, preparar con anticipación el material y organizar el espacio físico, clarificar las dudas que se presenten y hacer hincapié en que las actividades son de carácter psicoterapéutico basado en evidencia científica, más no una imposición de ideologías o percepciones personales. Eso básicamente sería la propuesta psicoterapéutica. Muchas gracias por la atención.